Regresamos, por supuesto, con el tema que tiene en vilo al país, la captura de Rafael Caro Quintero, y por eso tengo en la línea a Miguel Aquino, periodista y experto en seguridad. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Luciana. Lo mismo. Miguel, déjame preguntarte antes que nada, estoy sintiendo, ya han pasado algunas horas, varios minutos, y tenemos una cierta secrecía, no se sabe mucho, no se ha dicho muchas cosas oficialmente. ¿Es normal esto o nos está indicando algo en particular, Miguel? Mira, si se trata en este momento de que se lleva a cabo un traslado, hasta cierto punto es normal, y sobre todo si se trata de un personaje en donde se está implementando un operativo especial, hasta cierto punto es normal. Recordemos que la zona, por lo menos hasta ahorita lo que hemos podido saber, lo que hemos logrado ahí establecer con algunos contactos, es que la zona en donde se detiene a Rafael Caro Quintero, pues es prácticamente entre los límites de Chihuahua y Sinaloa, todo esto que se conforma como la zona del Triángulo Dorado. Entonces, salir de ese lugar para llevarlo a una zona segura y posteriormente trasladarlo, seguramente sí llevará un poco más de tiempo, pero tienes razón. Ahora, también hay algo muy importante, para esta administración, para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la primera captura de un gran capo, por llamarle de alguna forma. La verdad es que no se había dado una detención tan importante. En su momento la del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, por supuesto que fue un golpe importante, pero nada de la talla de Rafael Caro Quintero. Y creo que también por el tamaño de personaje y sobre todo, bueno, pues por la segura participación y la comunicación que en este momento debe existir con los Estados Unidos, me atrevería a apostar casi que en este momento están decidiendo cuál será el destino de Rafael Caro Quintero. O se queda en un penal mexicano a cumplir los 12 años de condena que le quedan, o de plano lo entregan y lo extraditan de una vez hacia la Unión Americana, que es en donde básicamente lo están solicitando desde el 2013 que salió del penal de Puente Grande. ¿Podríamos estar hablando de una detención, de un logro de las autoridades del nivel de cuando capturaron al Chapo? ¿Estamos hablando de ese nivel de delincuente, de ese nivel de buscado, digamos? Sí, es un delincuente importante. No creo que sea el nivel de Joaquín El Chapo Guzmán, sobre todo porque Rafael Caro Quintero ya era un hombre viejo que estaba operando solo en una zona. Para tratar de entender el contexto de lo que era Rafael Caro Quintero a partir del 2013, él de alguna otra forma decía, aunque decía que ya no iba a regresar al mundo del narcotráfico, la operación que él tenía era básicamente en esa operación donde siempre se sintió seguro, en la del Triángulo Dorado. Incluso algunos especialistas, algunas autoridades en Estados Unidos le habían puesto nombre hasta la organización a la que él pertenecía, que era el Cártel de Cabor, que es decir, no tenía una organización del tamaño de Sinaloa, no tenía una organización del tamaño del Cártel Jalisco y evidentemente no tenía ya una organización como en los años 80, que era la del Cártel de Guadalajara. Yo sí tendría mis reservas, sí es importante, sobre todo porque él es el responsable de la violencia y de los enfrentamientos que se estaban dando en el estado de Sonora, que no han sido cualquiera. Ha habido mucha violencia en esta zona de Sonora, Sinaloa y también, como te decía, del Triángulo Dorado, pero creo que no se puede comparar el peso de Rafael Caro Quintero en este momento como el peso que en su momento tuvo Joaquín El Chapo Guzmán. Importante lo que dices, Miguel. Me quedo pensando en esta parte final que comentabas. Rafael Caro Quintero tiene 69, va para los 70 años. Estamos viendo en la actualidad narcotraficantes mucho más jóvenes con una actividad bastante diferente a la de Caro Quintero. ¿Tenemos noción o tenemos información sobre qué era lo que operaba y cómo lo operaba, sobre todo a esta edad y con estas condiciones? Él básicamente se convirtió en un aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación. La operación que él tenía, principalmente en esta zona de Sonora y en esta zona del Triángulo Dorado, era una especie como de control territorial. Fíjate que es bien interesante porque cuando Rafael Caro Quintero sale, se dice que uno de los primeros grupos a los que se les acercó pues para pedir ayuda y que lo ayudaran de nueva cuenta a capitalizarse, había sido el Cártel de Sinaloa, específicamente a Ismael el Mayo Zambada, pero al final no se da esa alianza. Él termina primero pues acercándose al Cártel de Juárez y posteriormente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Era una especie de control territorial, sí con sicarios, sí con el narcomenudeo y todavía pues a la vieja escuela, a la vieja usanza de Rafael Caro Quintero, con marihuana, cocaína. Creo que en el negocio de las metanfetaminas no estaba tan involucrado, pero sí era más una situación territorial y sí relacionados con el tema de la marihuana y de la cocaína. Rafael Caro Quintero siempre, él única y exclusivamente creía en este tráfico
En la época cuando estaba el cártel de Guadalajara, incluso él llegó a tener muchas diferencias con Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando Miguel Ángel Félix le dijo que el negocio del futuro era el tráfico de cocaína, y sobre todo cuando Miguel Ángel Félix Gallardo se había asociado ya con los colombianos. Esta situación no le encantó y no le gustaba mucho a Rafael Caro Quintero, porque pues él simple y sencillamente se dedicaba al cultivo y por supuesto al tráfico de marihuana. El Búfalo, rancho que tenía Rafael Caro Quintero y en donde se llevó a cabo uno de los aseguramientos más importantes, yo me atrevo a decir todavía de los históricos en contra del narcotráfico, que estábamos hablando de miles de hectáreas aseguradas y sembradas de marihuana, pues era su principal tesoro, era el sueño de Rafael Caro Quintero, y precisamente por esta situación de ese rancho, el Búfalo, cuando es asegurado, es lo que provoca que después mande pues ordenar el secuestro y el asesinato de Enrique Kiki Camarena, quien es finalmente el agente de la DEA que tiene toda la información, que se infiltra en la organización de Guadalajara y que da todos los datos del Búfalo. Entonces creo que todavía se seguía pues en esta vieja escuela del tráfico de marihuana principalmente, también con grupos de sicarios, pero sobre todo un control territorial. Sonora y esta zona de Caborca es muy importante para el trasiego de drogas hacia la Unión Americana, sobre todo porque el cártel de Jalisco necesitaba ese control y necesita para poder ingresar. Este es un duro golpe para el cártel Jalisco, atención, y los que deben de estar felices y celebrando debe ser el cártel de Sinaloa, los Chapitos, el Mayo Zambada, porque uno de sus enemigos últimamente, de los más importantes, pues ha sido detenido. Y el cártel Jalisco sufre un golpe importante, porque al no tener ya este control en el estado de Sonora que les daba Rafael Caro Quintero, van a tener un serio problema para el trasiego hacia el norte del país. Miguel, ¿puede desatar esta detención, ya para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, pero déjame preguntarte si esta detención puede desatar una ola de violencia? Lo hemos visto muchas veces, la academia también lo ha relatado en varias ocasiones, que cuando sacas las cabezas del narcotráfico empieza una guerra sanguinaria y brutal por el control. ¿Puede pasar esto o la situación es diferente? ¿Cómo lo ves? Me parece que va a ser diferente, creo que va a haber una reacción inmediata por parte del cártel de Sinaloa, y en donde se podría dar, sí, un enfrentamiento, podría ser al interior del cártel Jalisco o incluso al propio cártel llamado de Caborca, como le bautizaron las autoridades a lo que deja Caro Quintero, para el liderazgo de ese grupo que deja Rafael Caro Quintero. Pero yo espero y confío que no sea de esa manera, que no sea de la magnitud como hemos visto. Insisto, hoy creo que el cártel Jalisco pues va a tener que buscar un nuevo aliado, porque hoy se ha quedado sin este control en la zona de Sonora, si es que no había establecido bases con otros grupos. ¿Qué era lo que tenía Rafael Caro Quintero con esa vieja escuela? Que no era de compartir mucho los liderazgos, y esa es otra parte que creo que podría hoy repercutir en esa operación en la zona de Sonora. Déjame preguntarte, Miguel, ¿qué es lo que sabemos sobre esta ruptura que hubo entre Rafael Caro Quintero y el Mayo Zambada? Al principio, en el 2017, si no me equivoco, había habido un acercamiento, pero luego, bueno, lo que nos estás relatando, ¿no? Serían los grandes ganadores con esta captura. ¿Sabemos qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Por qué hubo esta ruptura? ¿Por qué hubo digamos, alejamiento? Pues mira, de lo que se sabe y sobre todo de las investigaciones, e insisto, conociendo un poco la forma de operar que tenía Rafael Caro Quintero y la forma de operar de Ismael Mayo Zambada, a ninguno de los dos, por supuesto, le iba a gustar compartir el liderazgo. Rafael Caro Quintero no era un narcotraficante desde la época del cártel de Guadalajara que le gustara recibir órdenes. Incluso a su jefe, a su gran aliado, Miguel Ángel Félix Gallardo, es lo que te decía, que existió incluso esta confrontación, este enfrentamiento con el de traficamos marihuana o traficamos cocaína. Me parece que tuvo que ver un poco estos egos de capos por una cuestión de liderazgo. Rafael Caro Quintero, desde que salió, pensó que la cosa y el mundo del narco estaba pues en la misma situación que cuando él era uno de los líderes. A él le llamaban el narco de narcos. Entonces pensó que iba a llegar a ocupar ese puesto que en algún momento había tenido, situación que por supuesto ya no iba a suceder. Ya en ese momento, pues Ismael El Mayo Zambada, con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, también tuvo duros enfrentamientos, porque él no podía entender que grupos, o sobre todo gente más joven, pudiera estar encima de él. Creo que eso es parte, y sobre todo, insisto, obviamente no conocemos el conflicto como tal, pero conociendo la personalidad de Rafael Caro Quintero y la personalidad de Ismael El Mayo Zambada, son dos de los narcotraficantes que hoy me atrevo a decir todavía de la vieja escuela, que por supuesto ninguno iba a aceptar el liderazgo por encima del otro. Miguel Aquino, te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros tratando de comprender la importancia y el contexto de esta detención. Gracias. Muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, nos estamos llegando al final de este programa, un día especial, como han sido varios días de esta semana aquí en ADN 40, información relevante que puede marcar un antes y un después en la historia de México y en la historia de la relación entre México y Estados Unidos. La detención de Rafael Caro Quintero, importante sin duda, la información a cuentagotas, tendremos más por supuesto en el resto de los espacios. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde.